Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. En este momento y en este programa es una coproducción entre la CUAYET y el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Su amigo Adalberto Santana le da así la más cordial bienvenida a este programa que se transmite a través de la serie Temas de las Humanidades y de las Artes. Pero el día de hoy vamos a tener un programa muy especial dedicado a las artes y los exilios, particularmente en la arquitectura, el cine y el teatro. Y el objetivo específicamente de la sesión de hoy en día, que decíamos es el tema de las artes y los exilios, arquitectura, cine y teatro, se trata de abordar las expresiones artísticas como la arquitectura, el cine y el teatro desde la perspectiva de los exilios iberoamericanos, es decir, de nuestra región de América Latina y de España y Portugal, entendiendo por esto la comunidad iberoamericana. Para ello tenemos 3 destacados invitados que estarán hoy con nosotros. En primer lugar, me permito presentar al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, quien es el director de la Facultad de Arquitectura. Sea usted bienvenido, doctor del Cueto. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar aquí. Igualmente. De igual manera, nos acompaña un distinguido académico, también profesor de la Facultad de Arquitectura, quien es el doctor Gerardo Guízar, decíamos, de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. Sea bienvenido, Muchas doctor gracias. Guízar. Es un gusto. Y finalmente nos acompaña también otro distinguido directivo universitario, quien es el director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Nos referimos al maestro Manuel López Monroy. Muchas gracias, buenas tardes, doctor, y es muy grato estar aquí. Le agradecemos también su presencia. Bien, este es el panel con el que contaremos con estos distinguidos universitarios, pero antes de entrar en un conversatorio sobre estos temas de las artes y los exilios, vamos a ver una breve cápsula y regresamos en unos instantes. Ha sido un hecho frecuente en la historia de los países iberoamericanos, víctimas de dictaduras o de gobiernos autoritarios sumamente represivos que negaban las libertades sociales y políticas. Dicha práctica política, donde la persona que la atraviesa tiene que abandonar su país de nacimiento por condiciones de violencia, inseguridad y contextos poco favorables para la vida digna, entre lo que destaca la libertad de expresión y formación de identidades culturales. Es así como el exilio se convierte en una garantía de supervivencia, es decir, una segunda oportunidad de vida, transiciones hacia regímenes más democráticos que se desarrollarían bajo los ideales revolucionarios y progresistas en el siglo XIX y XX. Quienes optan o se ven forzados a exiliarse en un país de acogida son profesionistas, obreros, campesinos, intelectuales y artistas que muchas veces encuentran en este país las oportunidades y condiciones favorables para desarrollarse en sus áreas de interés, lo que da como resultado el intercambio de conocimientos y la aportación de nuevas obras públicas, tanto teóricas como artísticas, entre las que destacan el cine, la arquitectura y el teatro por sus cualidades colectivas. La simbiosis cultural que se genera entre ambas identidades nacionales enriquece la capacidad creativa en la obra de los exiliados. Figuras de las humanidades y de las artes como Luis Buñuel, Remedios Varo, José Baviera, Ángel Garaza, Félix Candela, José Gaos, Angelines Fernández destacan por sus obras plasmadas en libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública o papeles en series de televisión que hoy son clásicos para la sociedad mexicana y el mundo.
Bien, ya estamos de nueva cuenta aquí después de haber visto esta breve cápsula sobre nuestro tema del programa del día de hoy, sobre las artes y los exilios, especialmente, decíamos, de la arquitectura, del cine y del teatro. Vamos entonces a iniciar el diálogo con nuestros invitados. Y en primer lugar, al doctor Del Cueto, nos gustaría, ¿qué implicaciones sobre estos temas del exilio y el arte tienen para su visión? Bueno, en el caso de la arquitectura, particularmente, el hecho de haber recibido a dos docenas de arquitectos que vinieron titulados de España y que tuvieron cierto impacto en la arquitectura mexicana. Digamos que es importante entender la época en que estudiaron allá. Son arquitectos que vienen de diferentes edades, desde los 60 años hasta los 29, y entonces traen diferentes enfoques. Los mayores, los más veteranos de los que llegan, realizan poca obra en México, y en cambio los más jóvenes realizan mucha obra, pero sobre todo porque se integra en una escuela de arquitectura mexicana muy importante. Ya había un movimiento para finales de los años 30 y principios de los años 40, el movimiento moderno en la arquitectura ya había enraizado en México y se tenía una arquitectura muy potente, incluso más moderna en ese sentido que lo que se hacía en España. Entonces estos arquitectos tuvieron la oportunidad de desarrollar en México una labor interesante, a veces muy modesta, pero a veces con personajes tan destacados como Félix Candela, que fue mundialmente famoso en los años 50 y 60 por la obra que hizo en México. ¿Cómo cuáles obras, por ejemplo, para que recordemos que hizo Félix Candela? Bueno, lo más importante de Félix Candela es que trae una tecnología de origen europeo que en México va a llegar a tener unos niveles de su mano, digamos, unos niveles de una excelencia impresionante. Son lo que se conoce como cascarones de concreto, estructuras laminares de concreto armado, cuya primer ejemplo importante está precisamente en Ciudad Universitaria. Cumplió ya 50 años el famoso pabellón de rayos cósmicos, que tiene una cubierta sumamente delgada, y con esa tecnología, entre los principios de los 50 y finales de los años 60, Félix Candela hizo muchísimas obras en México y también en otros países, pero en México son muy famosas sus iglesias, por ejemplo, la Medalla Milagrosa, el Altillo en Coyoacán, San Vicente de Paúl en Coyoacán, San José Obrero en Monterrey. Muchas iglesias, pero también muchas fábricas, muchos almacenes y edificios tan importantes como el restaurante Los Manantiales de Xochimilco, o quizá la más famosa de las que hizo ya en su última etapa en México, que fue el Palacio de los Deportes en 1968 para las Olimpiadas. Entonces sí hizo una arquitectura que tuvo un impacto a nivel mundial muy fuerte y que tuvo mucha influencia en diferentes países. Nosotros hemos hecho un estudio siguiendo su estela, la estela de Candela, o sea, la influencia que tuvo en otros países, y es muy interesante ver cómo de unos orígenes en el periodo de entreguerras en España, en Europa, una época de problemas económicos, trae a México esa idea, y 10 años después de llegar empieza a construir esas estructuras tan sorprendentes que van a tener un impacto en la arquitectura mundial, van a marcar parte de la historia de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Y esto es pues el impacto, digamos, de los grandes arquitectos que llegan del exilio republicano español a México, y tienen un gran aporte. Pero también llegan actores en el teatro y en el cine mexicano particularmente. Doctor Guízar, ¿qué nos puede decir? Ahí pues son unos figurones, y además eran sumamente conocidos porque el cine y el teatro va a ser el entretenimiento. Hoy día estamos acostumbrados al celular, ahí vemos cualquier cosa en cualquier momento. Y en aquella época, estoy hablando de la década de los años 30, 40, llegan estos grandes mentes, grandes actores, entre ellos José Baviera, el Jorge Mistral, que era un galán muy, muy conocido, pero particularmente el caso de José Baviera a mí me llama mucho la atención, porque él al llegar a México y empezar a trabajar en cine, que por cierto ya había trabajado
en España, había hecho una película que se llama Barcelona, La vida de las hormigas, ya había hecho cine en Europa. Llega pues con muchas ilusiones y con muchas propuestas novedosas en el cine. Él no fue un director, pero de alguna manera impactaba o hacía comentarios para pues esa forma nueva de producir en México. Estos actores se vieron cobijados por las famosas hermanas Blanche, que habían llegado antes de la Guerra Civil. Las hermanas Blanche, Anita e Isabel Blanche, fueron pues las que cobijaron principalmente en obras de teatro, en el Teatro Ideal, que funcionaba prácticamente bajo sus órdenes, porque ellas eran ahí las que tenían la capacidad empresarial, pues ayudaron mucho a todos estos. Ángel Garaza, ¿verdad? Otro de los grandes actores que llegaron al cine. Y cuando el cine tenía problemas o no se hacían películas, el teatro se convertía en ese refugio. Incluso más adelante, en la década de los 60, como una época también paralela a lo de Félix Candela, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía una serie de teatros por todo México. Y entonces iban a unas giras. Se presentaban en Monterrey, en Pachuca, en Morelia, por todos lados donde había teatros del IMSS, y no se diga en la Ciudad de México, ¿no? El Teatro Xola, el Teatro Hidalgo, haciendo obras de teatro, incluso clásicas que hoy día se han olvidado, de los grandes escritores españoles, desde Jacinto Benavente hasta Lope de Vega. Y no se diga el don Juan Tenorio. Por cierto, mi tío José Baviera, ahí al principio salía de don Juan Tenorio, y con el paso de los años se convirtió nada menos pues que en el papá de don Juan Tenorio. Y también, doctor López Monroy, hay una presencia del cine, de ese exilio republicano, y no tan solo republicano, sino latinoamericano, que tiene que buscar el exilio en México. ¿Y en el cine cómo se nota este? Sí, bueno, en el cine mexicano se nutrió de manera muy importante, se vio enriquecido por el trabajo de, pues en particular de los directores y actores y escenógrafos y otros artistas que llegan justamente pues en el marco, en el contexto de la guerra civil. Pero habría que decir, y se ha sugerido, que en México existía, a nivel del contexto que ya mencionaba también el doctor El Cueto, había ya una efervescencia en México por cambiar las cosas, por innovar, por actualizar y por experimentar, pues que de alguna manera también estaba sucediendo en Europa y particularmente en España. De modo que sí hay pues cierta confluencia de intereses que van a encontrar un momento y un espacio pues muy afortunado para poder desarrollar sus ideas. En el caso del cine, en particular, los directores creo que fueron fundamentales. Desde luego la presencia de Luis Buñuel. Buñuel llega después de haber recorrido primero en Francia y luego en Nueva York, pues intentos por recuperar lo que ya había iniciado él como director de manera importante pues a finales de los años 20, principios de los años 30, y ya se le identificaba muy bien pues con el surrealismo y con otros movimientos de vanguardia. Su película de 1928, Un perro andaluz, o La Edad de Oro, incluso su documental Las Urdes, ya lo habían identificado como un cineasta de búsqueda formal y conceptual importante. Llega a México a mediados de la década de los 40, en 1945, y en 46 filma su primera película mexicana con Jorge Negrete y Libertad Lamarque, una película de la cual él se quejaba bastante, aunque siempre mantuvo una ética sobre sus mismos principios, en donde afirmaba que independientemente de que fueran películas con un interés comercial, la concepción del mundo, la concepción de la realidad que se reflejaba en sus películas era siempre muy consecuente con sus principios. Llega pues a México y hace películas fundamentales para la historia del cine mexicano, como Los Olvidados, o como Él, o como El Ángel Exterminador, que si bien no tuvo una influencia directa en el desarrollo del cine industrial mexicano, sí fue un referente fundamental para los nuevos cineastas y para las generaciones que vendrían posteriormente. Buñuel, desde luego, funcionó mucho a partir de los 50s y 60s como el modelo a seguir del realizador cinematográfico que es capaz de transmitir una idea del mundo. Decía Godard que se espera de una buena película que dé una visión del mundo y una visión del cine. Y las películas de Buñuel otorgan eso. Pero bueno, desde luego no fue el único, es el más identificado, el más importante. Pero también estuvo en México otros directores como Carlos Velo. Carlos Velo tenía una formación científica como biólogo.
y llega a México y empieza a filmar películas con esa intención y con ese ojo científico, antropológico, y a él le debemos películas mexicanas tan importantes como Tarahumara, por ejemplo, o Tiburoneros, que son ejemplos de lo que de esta recuperación cultural, de este ojo de observador casi científico sobre la realidad, que también va a tener una influencia y una importancia fundamental, ¿no? Él tiene también un documental titulado Torero, en donde también pues expone esta visión nada superficial sobre los temores y sobre las inseguridades de una actividad como el toreo. Y habría que mencionar pues algunos otros. Luis Alcoriza, que trabajó con Luis Buñuel, primero como guionista, participó en el guión de Los Olvidados, pero después llevó una carrera como director también importante, haciendo películas que cuestionan y que revisan pues la idiosincrasia mexicana. Películas como Mecánica Nacional o como algunas otras, siempre además con un humor negro que en alguna medida es herencia de Luis Buñuel. Y habría que mencionar finalmente a Yomi García Scott, José Miguel García Scott, que realizó la película del exilio, En el balcón vacío, basada en un guión y en unos textos autobiográficos de su esposa, María Luisa Elío. Son dos personajes pues bien importantes. García Márquez le dedica 100 años de soledad justamente a Yomi García Scott y a su mujer María Luisa Elío. Y la película El balcón vacío, que se puede ver en YouTube, aunque hay una copia pues, con resultado de que la película se filmó con muy poco presupuesto, con una cámara de cuerda en 16 milímetros, pero es una película muy, muy importante. Sí, vamos a hacer un breve lapsus para ver un sondeo de estas opiniones que nos diga el público, y volvemos en unos instantes. Yo creo que es una expansión de nuestra cultura, dando diversas formas de ver nuestros valores, de nuestras comidas, de nuestras tradiciones. Dependiendo igual de nuestro continente, creo que nuestras películas se expanden a diferentes lugares. Bueno, creo que son artes evidentemente que se deberían prevalecer en el tiempo, porque últimamente, no lo sé, creo que la sociedad se ha convertido en algo un poco mecánico, en el sentido en el que pues se le tiende a quitar valor a este tipo de cosas y a dar valor, no sé, a cosas más mecánicas o funcionales, en el que pues siento que se le debería dar valor a eso, porque pues no estamos en una sociedad en la que solo vale lo que es funcional y pues lo que sirve, entre comillas, sino que pues también debemos valorar esa parte humana donde pues está el arte y estas cosas que también son valiosas. Y bueno, realmente yo siento que son disciplinas, por así llamarlos o categorizarlas de alguna manera, las bellas para el ser humano, porque a fin de cuentas siento que es una manera de expresar, ¿no?, lo que tenemos por dentro, ¿sabes? O sea, sacar de alguna manera nuestras ideas o nuestros pensamientos y emociones y plasmarlos en este mundo material, ¿no? Y bueno, mi disciplina favorita de estas es la arquitectura, porque realmente yo disfruto mucho ver cada parte de alguna construcción. Pues me parece que es una disciplina importante para la vida de todos, porque pues finalmente es preconcebir y pues ejecutar o materializar como los espacios donde se desarrolla nuestra vida. Entonces me parece que pues es algo importante para el ser humano, y además pues tiene un valor también expresivo como en cuanto al contexto y en cuanto a la sociedad donde se desarrolla. Entonces pues es algo importante. Cada una igual tiene como sus particularidades. Por ejemplo, el cine ya es posterior y todo lo técnico que implica, pero igual, por ejemplo, la presencia del teatro, de estar como en el contacto con los actores, pues es una experiencia también como más íntima, más cercana, y me parece que cada una tiene como su manera de expresar, de contar historias.
Bien, volvemos a Mirador Universitario después de haber visto este sondeo de opinión ahí con nuestro público y vamos a retomar nuestro diálogo con nuestros distinguidos invitados. En particular, relacionemos cine y arquitectura y tiene que ver mucho con la escenografía, si no me equivoco, doctor Del Cueto. Así es, doctor Santana. Efectivamente, la escenografía es arquitectura efímera, que se hace en este caso, bueno, o para cine o para teatro. Y sí tuvimos en México la presencia de muy importantes escenógrafos provenientes del exilio español, como el caso de Manuel Fontanals, quizá el más importante, pero también, por ejemplo, Marcos Chilet, Vicente Petit o Arcadi Artis-Gené, el padre del arquitecto Arcadi Artis-Espriu, que hizo el Centro Cultural Universitario. Pero su padre, pues, también trabajó en la época de oro del cine mexicano. A este respecto, Elisa Lozano, investigadora que ha hecho muchos estudios sobre escenógrafos, pues tiene un trabajo fantástico sobre el caso de los exiliados. Y luego hay uno de estos niños que llegaron con el exilio y que estudiaron arquitectura en México, fue Pedro Fernández Miret, que después de trabajar un poco en arquitectura y de ser padre del movimiento lejanista, un movimiento muy interesante de los años 60 en México, se dedicó a escribir y a hacer escenografía. Hizo una escenografía de esta película basada en Pedro Páramo, que se la hizo John Gavin, ¿no? Que después fue embajador de Estados Unidos en México. Y esa película ganó un Ariel a la mejor escenografía de Pedro Fernández Miret. Entonces tuvieron esta presencia importante en nuestro país, también en el caso del teatro, ¿no? Intervinieron en cualquier cantidad de obras y es eso, arquitectura efímera a final de cuentas. Aquí queremos hacerle un comentario especial al doctor Guízar, que nos ha traído precisamente una escultura del Ariel, del primer Ariel que se otorgó. ¿Qué nos puede decir al respecto? Este es el primer Ariel, ¿verdad? Que es una pieza increíble porque es justamente cuando se hace la primera entrega de los Arieles como premio a una película que fue un punto de partida en muchos sentidos, La Barraca, que trata sobre un tema español donde participan pues varios actores y actrices que son de origen español. Anita Blanche, que también ganó el Ariel como actriz principal. José Baviera ganó este Ariel como coactor principal de la obra. Y por cierto, la escenografía de La Barraca, todavía me alcancé a verla cuando era niño, allí en los estudios Churubusco, estaba ahí montada las casas, ¿verdad? Todo este ambiente de las casas valencianas, muy bien ambientado, y eso le dio a esta película un punto de partida notabilísimo. Fue tan importante esta película de La Barraca que muchos actores y actrices a partir de este momento llegan al estrellato. El caso de Anita Blanche, que hace una serie de películas, que desgraciadamente ella tiene ahí un problema de relación personal con el director de los sindicatos, y entonces la vedan. Eso era también muy común en el cine, ¿verdad? La vedaron y hasta que no se arregló las cosas se regresa. Y en el caso de José Baviera, él entusiasmó a mi papá, que tenía la capacidad económica para producir una película que se llamó Deseada, de 1950, filmada nada menos que en un escenario arquitectónico impresionante, Chichén Itzá. Fue la segunda película filmada en un espacio mesoamericano, un espacio, vamos a decir, de la gloria de nuestro pasado antes de la llegada de los españoles, y pues puso en alto a México en muchos sentidos. Estuvo cotizada para el famoso Oso de Oro en Berlín, etcétera. Pero por algún azar del destino, pues no tuvo el éxito, y además, pues mi padre, que se metió en la parte de la producción económica, no tuvieron la habilidad de poderle sacar pues más jugo a la película. En esa película actúa otro de los refugiados de la guerra civil, me refiero yo a Jorge Mistral, que era un galán de cine impactante, y nada menos que Dolores del Río. Dolores del Río, que también ya había participado con José Baviera y con otros actores del exilio español, y había una gran relación con ella. Una película deseada, recomendable, se puede ver en las plataformas de una manera ahí medio de fantasma, pero se puede ver. Me gustaría comentar algo al respecto de esta aventura en la producción, porque Félix Candela, de quien hablé antes de volverse famoso haciendo sus estructuras laminadas de concreto armado, hizo una productora de cine que se llamó Películas Paricutín.
y con su hermano Antonio, que acaba de llegar de España, a finales de los años 40 estoy hablando. Y aquí hago un paréntesis ahí histórico. El Paricutín está ya en el 42, o sea, y acaba está por terminar la Segunda Guerra Mundial, exacto. Ese contexto histórico. Exacto, creo que es del 46 o 47 y ponen Paricutín pues porque el Paricutín era el volcán que ha emergido, etcétera. Y lo curioso es que yo entrevisté a Candela en el año 92, él tenía 82 años y una memoria increíble y un sentido de humor fabuloso. Y me dijo, bueno, hicimos 2 churros espantosos. Uno que se llamó La Virgen Desnuda y otro La Venenosa. Y ya desapareció Películas Paricutín, o sea, fracasaron. Dice que se gastó todo el dinero que había ahorrado y que luego, bueno, pues ya se dedicó más a lo que él sabía hacer, que era la parte de arquitectura y de estructuras, claro. ¿No? Ahora, aquí hay un detalle muy importante, particularmente entre los invitados, porque el doctor Guízar va a donar, si no me equivoco, y así... Así es, yo tengo la oportunidad, ¿verdad?, de no solamente esto, sino también una parte del acervo del actor José Baviera para que esté en nuestra universidad. Y especialmente en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, donde el maestro Monroy pues es su director. Sí, no, muchísimas gracias. Pues todos son desde luego pues referentes históricos del cine mexicano. Hay que decir que La Barraca fue la primera película que ganó el Ariel, porque fue la primera entrega de este premio, que en este año se va a cumplir un aniversario importante, y es justamente pues esta imagen y la película La Barraca. Tanto Roberto Gabaldón, su director, como la película obtuvieron la primera ocasión que se otorgó este premio. De modo que pues es una pieza histórica importantísima y que desde luego en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas valoramos muchísimo. Muchísimas gracias, doctor. Es un gusto enorme. Es muy interesante cómo se van ligando todas estas disciplinas, ¿no? Porque a final de cuentas esta idea de la arquitectura en el cine, los actores, bueno, de hecho el protagonista de esos 2 churros tremendos que hizo Candela, los dirigió Miguel, bueno, ahora se me olvidó el nombre de este otro director exiliado. Miguel Moraita. Miguel Moraita, gracias. Miguel Moraita la dirige y el actor es Enrique Rambal, que era también un galán de la época de... Claro. Que es la época español. Del cine de oro mexicano, ¿no? Sí, hubo también actores importantes que llegaron. Y es curioso, creo que también es importante mencionar que el concepto mismo de exilio, de personajes trasterrados, de alguna manera enriquecen desde luego el espacio en donde llegan, pero logran una mezcla cultural que va a ser muy afortunada en el caso de México. Bertolt Brecht decía que andaba siempre llevando, que se sentía como el hombre que lleva un ladrillo para enseñarles a los demás cómo era su casa. Y eso creo que sucede mucho, especialmente con el exilio español, en donde aportan toda la riqueza cultural española, pero la modifican y la enriquecen y la mezclan con el contexto cultural mexicano. Habría que decir, hace un momento se mencionaba precisamente la primera adaptación de Pedro Páramo, que fue dirigida por Carlos Velo, justamente uno de los directores que también habíamos mencionado hace un momento. De modo que sí, esta idea del exilio y en particular como lo entienden los artistas, me parece que es algo muy afortunado y que en México, en el México de finales de los 30, principios de los 40 y que se extendería todavía, yo creo que hasta la década de los 60 y de la cual creo que todavía, ya no como exilio, pero sí como herederos de toda esa tradición, se sigue viviendo en México, pues desde luego en la arquitectura, en el teatro, en la literatura y en el cine, pero en general en el ámbito cultural. La riqueza enorme que recibió México en términos culturales a raíz del exilio me parece que es fundamental y es algo que tenemos que reconocer y que tenemos que valorar. Gracias, maestro López Monroy. Vamos, antes de irnos a una breve pausa, le recordamos que ahí en la pantalla verán a los teléfonos donde se pueden comunicar para emitir sus opiniones y también en las redes sociales donde aparecen estas direcciones para comunicarnos. Hacemos una breve pausa y volvemos en unos instantes aquí a Mirador Universitario.
producto recurrente de las dictaduras militares en Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Este desplazamiento forzado, producto de un problema político-militar, será el responsable de la construcción de nuevas corrientes y flujos migratorios que tendrán impacto en la historia regional contemporánea. Los artistas exiliados sufren un proceso de adaptación de sus conceptos y obras en el ambiente mexicano. Tal es el caso del arquitecto Félix Candela, quien pudo desarrollar su obra gracias al contexto socioeconómico de nuestro país en la década de los años 60, lo que le permitió poder experimentar con técnicas y materiales nuevos como el hormigón. Entre sus obras destacan el Palacio de los Deportes, la Estación San Lázaro, Candelaria y Merced de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. En el campo del cine y la actuación, José Baviera destacó como actor de doblaje y conquistó la pantalla grande interpretando a Poncio Pilatos en El Mártir del Calvario de 1952, junto al actor Enrique Rambal. Asimismo, en el ámbito de la producción fílmica sobresale el director español Luis Buñuel, que tras su llegada como exiliado de la Guerra Civil, se nacionalizó mexicano. Es considerado uno de los cineastas más influyentes del siglo XX y de los máximos representantes del surrealismo en el séptimo arte. Estos artistas buscaron transformar un problema estructural de fuerza y resistencia en una metáfora expresada mediante las artes visuales, plásticas y constructivas. Bien, volvemos aquí a Mirador Universitario después de esta breve cápsula y de este video que ustedes acaban de ver. Y ahora les recordamos que, como todos nuestros programas de Mirador Universitario, de la serie de las Humanidades y de las Artes, pues tenemos 3 ejemplares de esta revista, que es Archipiélago, es una revista de cultura latinoamericana, y a los números telefónicos que nos llamen podrán obtener uno de estos ejemplares, como también le recordamos escribir a nuestras redes sociales. Y retomamos la plática que habíamos dejado el doctor maestro López Monroy. Hablábamos un poco del cine y en particular, de toda esta herencia que el cine mexicano se va a apropiar con el exilio. Claro, en principio el exilio español, que como mencionamos es fundamental, y pues aporta a México no solamente esta concepción pues muy enriquecedora y amplia del mundo, de la realidad, sino también una línea emocional que me parece que también es fundamental en esta película, El Balcón Vacío, que es un texto autobiográfico de la infancia de la autora, que vivió la guerra civil así. Hay una frase que es muy conmovedora en donde menciona que la guerra civil se convirtió en nostalgia y la nostalgia se convirtió en exilio. Y estos procesos emocionales que se ven en la película El Balcón Vacío y que el texto poético de la autora pues lo enfatiza, creo que es una constante también en otro tipo de exilios que vendrían más adelante de otros países latinoamericanos, ¿no? Pues México se ha nutrido también de importantes aportaciones por parte de exiliados, pienso, Miguel Litín, que tuvo la oportunidad de filmar películas importantes en México, posteriormente al golpe militar de 73 en Chile, y algunos otros autores de Argentina, de Colombia, de Venezuela o de Centroamérica, que llegan a México y que enriquecen una visión desde el punto de vista, cuando menos cinematográfico, que va a ser fundamental, ¿no? Actualmente seguimos teniendo Tatiana Hueso, una de las películas que actualmente están nominadas como al Ariel justamente para este año, Noche de Fuego. Ella es salvadoreña y actualmente, se formó en el CCC, en una de las escuelas de cine importantes de México, y ha llevado una muy notable, muy distinguida carrera cinematográfica. Entonces, se
sigue dando este proceso. Creo que es un proceso fundamental, siempre con dificultades, siempre con problemas y que con retos que los propios autores y los propios artistas tienen que enfrentar, pero que contribuyen mucho a enriquecer culturalmente pues a una disciplina, en nuestro caso el cine, y a un territorio y a un ámbito cultural, en nuestro caso, pues el cine mexicano. Sí, incluso aquellos que hicieron argumento para el cine, pensando, por ejemplo, en Gabriel García Márquez, que es uno de los que hacen una cantidad, por no decir otros autores de época, ¿no? Claro, haciendo este juego de relaciones, pues en El Balcón Vacío se filma como locación en el Colegio Madrid, el colegio que fundaron los exiliados y que tuvo en el castillo de Mixcoac, que albergó durante muchos años al Colegio Madrid. Y uno de los actores que aparece ahí de fondo en una escena, detrás de una especie de reja, se supone que está en la cárcel, es ni más ni menos que Tomás Segovia, el poeta, joven todavía en esa época, ¿no? Amigo de Jomy García Scott y de María Luisa Elío. Luego, bueno, esta relación que ya comentó Manuel con García Márquez, ¿no? Que les dedica ni más ni menos que 100 años de soledad a Jomy y a María Luisa. Y aparecen como actores gente como José de la Colina o Emilio García Riera. Y la actriz principal es María Luisa Elío, una mujer bellísima. Y luego el Colegio Madrid resulta que recibe fundado por exiliados españoles, recibe los exilios chileno, argentino y uruguayo entre el 73 y el 76. Entonces, claro, se nutre también el propio colegio de jóvenes que vienen a estudiar, de profesores, y luego las escuelas, en el caso de la Escuela de Arquitectura, muy importantes, bueno, de la hoy Facultad de Arquitectura de la UNAM, pero también sobre todo de la UAM Xochimilco y Azcapotzalco, profesores chilenos, uruguayos, argentinos, que tuvieron un impacto muy importante en la enseñanza de la arquitectura. Curiosamente, a diferencia del exilio español, que casi no enseñaron, o sea, no se dedicaron a la enseñanza, se dedicaban a construir, a proyectar. En el caso de chilenos, argentinos y uruguayos, tuvieron mucho impacto en la enseñanza de la arquitectura. Sí, evidentemente que el exilio ha nutrido a la educación en México en general, a su cultura también de manera específica, y bueno, lo vemos en el caso de la arquitectura, el cine y el teatro. Profunde sobre el teatro, doctor Guisa. Sí, antes de eso, comentar un poco de los maestros. José Baviera también alguna vez incursionó en la parte de la enseñanza, dando cursos precisamente en la ANDA a actores. Y también yo recuerdo que me contaba mi tío, José Baviera, sobre cuando Agustín Lara, en alguna de las películas que él actuó, lo llamaron para que pudiera educar a Agustín Lara de una manera fast track, para que fuera actor. No recuerdo de qué película, ¿verdad? Pero Agustín Lara era muy rígido. Entonces José Baviera se presentó a poderle enseñar ciertas habilidades de la actuación. Por cierto, José Baviera no estudió en una escuela propiamente el teatro o el cine, sino aprendían de la vida, ¿no? Aprendían en el propio camino, y eso los llevó mucho, sobre todo por el gusto del teatro, que era la parte fundamental. La mayoría de estos actores de cine tienen un origen en la actuación teatral, mucho más complicada, porque pues ahí no te puedes tener alguien que te vaya guiando, un chícharo que te vaya soplando qué es lo que hay que decir. Incluso José Baviera trabajó en el famoso Teatro del Azteca, que era un programa de televisión en Canal 2, que pasaba todos los martes, tengo entendido, y se presentaban precisamente obras de teatro y llamaban... Y de teatro clásico. Teatro clásico. Y llamaban a Ángel Garaza, llamaban a Augusto Benedico a participar en estas presentaciones. Y la parte de ese teatro itinerante y de compromiso. José Baviera muere actuando, tiene un accidente en una de las últimas presentaciones de Los empeños de una casa, y a consecuencia de esa caída pues viene una serie de problemas de salud que desgraciadamente pues lo llevaron a la muerte. Pero esa parte del compromiso de seguir amando al teatro día a día. Yo recuerdo en su estudio un retrato allí de Jacinto Benavente, verá, puesto en un lugar primordial, Jacinto Benavente con todas las banderas de los países hispanoamericanos, notable como fuente, como punto de abrevadero de una cultura, pues no solamente española, sino también de la América
española. Bueno, el más famoso de los vampiros del cine mexicano, y aquí es una pregunta de trivia para Manuel, fue un joven español que estudiaba arquitectura, del cual se me olvidó su nombre. Sí, no, por supuesto, el director es Fernando Méndez y el actor, ahorita se me escapa también el nombre del actor. Pero antes Robles, Germán Robles. Germán Robles, gracias Manuel. Germán Robles estudiaba arquitectura. No sabía. Y se dedicó después al cine. No sabía. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque me viene a la memoria que también este año conmemoramos los 80 años de la revista Cuadernos Americanos, claro. Que tiene que ver mucho con el exilio, porque ahí van a nutrir una gran parte de los autores que vienen de ese exilio españoles y que el maestro Jesús Silva Gerso dirige. En una época me tocó dirigir hace 10 años la revista Cuadernos Americanos y por eso traigo aquí esa memoria que hoy conmemoramos los 80 años. Pero decía, maestro... Bueno, un poco retomando a Germán Robles, porque efectivamente aportó la presencia del vampiro a la mexicana. Todo sucede en la película en una hacienda muy, muy mexicana, pero con esta elegancia, con esta sutileza que él tenía de su formación teatral de teatro clásico. Y eso lo vemos con Ofelia Guilmán, lo vemos con Enrique Rambal y con muchos de los actores que llegan que tenían una muy, muy sólida formación teatral de teatro clásico, y aunque en ocasiones hacían comedias o películas muy comerciales, siempre aportaban esa consistencia actoral de oficio teatral que se percibe y que afortunadamente pues llega a las películas, y que yo creo que les da una dimensión y les da una profundidad muy, muy interesante, y que todavía permite hoy en día ver estas películas con realmente de manera muy, muy grata y bueno, pues muy satisfactoria como espectadores. Me vino a la mente la actriz Aurora Molina, que nos daba clases también de actuación y que bueno, tuvo pues cierto impacto en muchas telenovelas. Claro, ¿no? Y yo incluso ahí sumaría también a los dramaturgos. Masao, por ejemplo, ¿no? Un gran dramaturgo, León Felipe, no se diga en la literatura, ¿no? Que van a aportar con las letras también al teatro o van a aportar al cine, ¿no es así, maestro, doctor Guisa? Así es, ¿verdad? Y bueno, se conocían, que eso era también algo interesante. Vivían cercanos a las calles de Independencia, artículo 123. José Baviera, cuando llega a México, vive justamente en esta calle de artículo 123. En López también. En López, entonces convivían, iban a comprar la comida al mismo sitio, comían en los mismos restaurantes y había pues esa... Hacían sus tertulias. En el Papagayo, así es. Sí. Y bueno, pues a lo mejor sugerían de alguna manera el poder hacer obras de teatro y obras... proyectos cinematográficos desde ahí, ¿verdad? Desde estos espacios. Desde las tertulias salían muchos ideas, trabajos en arquitectura. Son famosas las tertulias del Sorrento, donde se reunían 10, 12 arquitectos y salían ideas. Uno de los más veteranos y que más obra había hecho en España, sobre todo en Bilbao y en esa zona del País Vasco, era Tomás Bilbao, que es abuelo de una pléyade de arquitectos, de los Benlliure Bilbao, etcétera, de Tatiana Bilbao, ¿no? O sea, son... hay toda una riqueza, pero vamos a ver una última cápsula sobre estos temas y volvemos en unos instantes. Aquí a Mirador Universitario. La relación entre el arte y el exilio tiene como objetivo expresar las distintas vivencias de aquellos que se encuentran asilados. Obras con profundo simbolismo que retratan las inquietudes como realidades e ideales, que en ocasiones son mecanismos para lograr conservar y preservar la memoria e identidad. Asimismo, el arte del exilio es un testimonio de la brutalidad y atentado contra las garantías individuales, producto de regímenes totalitarios en el mundo. Con los nuevos vínculos sociales, las identidades se enriquecen y generan nuevas expresiones identitarias que a su vez contribuyen al enriquecimiento de la vida cultural y política de los países de acogida. Los ecos del exilio en el arte aún resuenan en nuestra vida cotidiana. Son parte fundamental de nuestra identidad, ya que sus aportaciones se valieron de la reinterpretación de las expresiones artísticas con las que hoy en día tenemos contacto directa o indirectamente.
Los fenómenos migratorios son uno de los principales temas de la actualidad. El mundo contemporáneo se construye a partir de los flujos humanos que con esperanza colman sus existencias de nuevas oportunidades en el país que los recibe y aportan variaciones culturales a la vida nacional de los países de nuestra América. Bien, volvemos aquí a Mirador Universitario en un muy interesante programa, tanto con nuestros invitados como por el tema que estamos tocando, que trata sobre las artes y el exilio, particularmente la arquitectura, el teatro y el cine. Y al respecto, el maestro López Monroy nos iba a agregar otra serie de elementos. Sí, creo que es importante destacar la participación también del exilio español en la crítica, en la teoría, en la escritura sobre cine. El caso de Max Aus, por ejemplo, él es autor de un guión que va a dar pie a una de los clásicos del cine mexicano, que es Distinto Amanecer, dirigida por Julio Bracho, y va a tener una participación también muy activa como guionista, como escritor. Tiene incluso una biografía novelada, como la llama él, sobre Luis Buñuel, y tiene otros textos de teoría y de crítica de arte en general y de cine en particular que parece que son importantes. Es el caso de Max Aus, pero es el caso de José de la Colina o de Emilio García Riera, cuya aportación a la crítica, a la teoría y a la historia del cine mexicano son fundamentales. Luego yo abundaría en el caso de la arquitectura y las artes en general, el caso de Juan de la Encina, Ricardo Gutiérrez Abascal, vasco, que había sido director del Museo de Arte Moderno de Bilbao y que vino a México y que fue su seminario en la Escuela Nacional de Arquitectura fue un semillero de historiadores y críticos de la arquitectura, todos nuestros maestros, ¿no? Desde Juan Benito Artigas, Luis Ortiz Macedo, tantos profesores nuestros que fueron discípulos de Juan de la Encina, y también Vicente Martín Hernández, que sin ser arquitecto fue profesor de Historia de la Arquitectura en la Escuela Nacional de Arquitectura, pues con una trayectoria increíble. Entonces, en esa parte también tienen este impacto, ¿no? Y luego yo me iría a la generación esa que es muy interesante de los niños que eran exiliados, que no saben ni por qué los sacan de España, ¿no? Obviamente salen sus padres. Y en México se forman, y bueno, en el caso de los arquitectos hay, surgen unos arquitectos de primerísima como José Luis Benlliure, como Antonio Peirí, como Imanol Ordorica, como Héctor Alonso Arrebaque y Juan Antonio Tonda y tantos otros, ¿no? Que, bueno, tenemos más de medio centenar de arquitectos y arquitectas. Son las primeras arquitectas, Pepita Saizó, que le da nombre a una de las aulas de la Facultad de Arquitectura, Enilia Ordorica, y hay un buen número de arquitectas, ¿no? De mujeres que empiezan a abrir camino en el campo de la arquitectura. Sí, sin lugar a duda, creo que nuestra universidad y otras instituciones culturales del país y educativas, pues asimilaron toda esta experiencia del exilio republicano español y latinoamericano también, sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué aportes hoy en las nuevas generaciones encontramos de este exilio, doctor Guízar? Pues yo creo que sobre todo en la Universidad Nacional encontramos pues una gran influencia de ese pensamiento liberal, ese pensamiento de la experimentación, y lo digo no solamente por la parte de la arquitectura o el teatro, el cine, sino abogados, ingenieros químicos, que revolucionaron incluso la industria. Yo recuerdo a un gran personaje, Jaime Grau, que él era un emigrado de origen catalán y que puso una empresa importante de pintura en México, Peiresa, que pues hicieron mucha obra, y también de ahí salieron muchos grandes profesionistas. Yo tuve el privilegio de trabajar ahí a los inicios de mi vida profesional fuera de las aulas. Entonces yo sí creo que esa manera de trabajar, esa manera de amor a las cosas que la tenía don Jaime Grau, ingeniero, pues es parte también de esa gran herencia que hemos recibido de los emigrados españoles. Sí, en particular yo recuerdo a algunos profesores míos del exilio republicano español, el maestro
Wenceslao Roses, por ejemplo, ¿no? Ya mayor, pero tuve clases en el Seminario del Capital, o el doctor Sánchez Vázquez, con sus ideas de estética, para mencionar algunos. Hubo otros exiliados de la teoría de la dependencia, Rui Mauro Marini. En filosofía, etcétera, ¿no? Eugenio Imas, Juan Xirau, hay un montón de personas que aportaron y que se formaron en la universidad y que ayudaron a formar nuevas generaciones de filósofos, de sociólogos, de antropólogos, con una muy sólida formación teórica. Claro. Y cineastas también, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, siguen siendo ahora, como mencionaba, pues algunos de ellos que llegaron como niños. Pienso también en el campo de las artes plásticas, a gente como Vicente Rojo, por ejemplo, que es fundamental en el diseño y en las artes plásticas, en la pintura. Que por cierto es fantástica la exposición que acaban de inaugurar en el Museo de Arte Moderno de Vicente Rojo, fuera de serie. Sí, bueno, y tantos otros, ¿no? En tantos campos, estos niños que nacieron en un contexto y se formaron en otro y que tenían esa riqueza también. En la región más transparente, Carlos Fuentes en algún momento dice, hace hablar a un exiliado que dice, bueno, lo bueno mío es que tengo dos, no me tengo que decidir por una o por otra, yo tengo dos nacionalidades, ¿no? Me siento mexicano, me siento español, no tengo que decidirme por los que suman, ¿no? Sí, había un autor, ya no recuerdo de quién es la frase, pero que decía que la relación entre México y España es la historia de un desencuentro, de un encuentro, de un desencuentro y de un reencuentro. En los últimos años, en los últimos decenios, sí ha habido un acercamiento muy, muy enriquecedor en el caso del cine y de la escritura, de la crítica y la teoría cinematográfica. Esto se ha dado de manera importante y tenemos vínculos ya muy cercanos con escuelas de cine, por ejemplo, en España, en donde pues esperemos que pronto pueda haber la oportunidad de intercambiar estudiantes de cine entre México y España. Y tanto para España la idea de México como para nosotros la idea del cine español pues es fundamental, ¿no? Sí es una interlocución sumamente rica. Y también, obviamente, de la arquitectura, esta riqueza que hoy en día tiene la arquitectura mexicana y que a la Facultad de Arquitectura la hace como uno de los principales exponentes de la arquitectura mexicana, con la herencia del exilio republicano español y de otros exilios. Claro, precisamente arquitectos que llegaron con el exilio fueron fundamentales en la creación de la Escuela del Autogobierno, que fue la que rompió, digamos, un poco la enseñanza tradicional de la arquitectura y volvió los ojos hacia la parte social de la arquitectura, la importancia de esa participación social del arquitecto en mejorar las condiciones de la sociedad. Entonces, repito, José Luis Benlliure, Antonio Peirí, Díaz Plaja, ¿no? Germinal Díaz Plaja, que fueron estos arquitectos que estuvieron en la base de ese movimiento tan importante para lo que es hoy la escuela de la Facultad de Arquitectura, que fue la historia del autogobierno, que se está cumpliendo justo 50 años. Se dio en 1972 este movimiento. Se va rápido el tiempo, se va volando, sin lugar a dudas. Exacto. Creo que otro aspecto importante es de herencia de este pensamiento universal de los refugiados de la guerra civil es la tolerancia. Eso fue lo que yo aprendí con José Baviera cuando yo era niño, el entender al otro, la no criticar. Y creo que nuestra universidad, parte de ese espíritu de tolerancia que pues, nos hace ser lo que somos, pues creo que tiene su fuente de origen, pues ese pensamiento de los exiliados españoles que de alguna manera trabajaron en todas las facultades de nuestra universidad. Sí, sin lugar, es un filón de lo que hemos tenido, y seguramente ya los exilios ya son cada vez menos reducidos porque también hay una, digamos, mayor democracia en los países latinoamericanos, a excepción de algunos cuantos episodios que ha habido, como por ejemplo en Bolivia, el más reciente golpe de Estado del 19, pero que incluso también trajo directores bolivianos a México. Y estoy recordando aquel famoso director que ahorita se nos fue el nombre. Pero bueno, lo recordaremos. A lo mejor usted lo recuerda, doctor. No sé, pero el trabajo que hacen algunos directores que hicieron desde los años 70. Jorge Sanginés, por ejemplo, que también
pues con su cine fundamentalmente, pero también con sus textos teóricos, pues da esta visión mucho vinculada con lo social, vinculada con el cuestionamiento sobre el mundo, que me parece que también es parte de la riqueza que hemos recibido. Pues lamentablemente el tiempo se nos agota, ha sido creo un rico programa y vamos a concluir 1 minuto a cada uno para sus intervenciones y conclusiones. Doctor del Cueto. Pues bueno, concluir eso, que seguimos aprendiendo mucho de lo que dejó el exilio español y los exilios latinoamericanos, no hay que olvidarnos. Creo que esos se están empezando a estudiar ahora, no teníamos la suficiente perspectiva histórica, pero ya pasaron 40 años de esos exilios y se empiezan a ver ya trabajos alrededor de ellos, y creo que es muy importante entendernos como un país de asilo que se ha enriquecido con la llegada de estos migrantes, tanto europeos como latinoamericanos. Bien. Doctor Guízar. Yo simplemente terminaría diciendo la memoria. Es decir, qué es lo que nos han dejado, ese legado, que no se pierda. Eso es algo fundamental, eso es muy importante. El que de alguna manera los archivos, los documentos, los planos, las obras de teatro, las películas, los Arieles, no lleguen a los basureros, sino que finalmente lleguen a un destino de conservación. Y me imagino yo otros científicos, otros descendientes de refugiados de la guerra civil que tienen esos patrimonios personales importantísimos para nosotros. Maestro López Monroy. Pues retomaría muy brevemente la idea del exilio, la idea del exilio como un concepto que enriquece, que nos enriquece y que enriquece el producto de la cultura universal. Cuando un cineasta como Guillermo del Toro, que decía que es profundamente mexicano y que entiende la otredad, se preocupa por la guerra civil española en películas como El Espinazo del Diablo o como El Laberinto del Fauno, es porque hay esta relación fraternal de querernos entender, de querernos vincular y de tener una interlocución a nivel cultural entre los países que finalmente pues se integraron y forman parte de la cultura de este país. Pues me parece que eso es importante y lo dejaré también como un tema que me parece fundamental. Bien, pues les agradecemos a nuestros invitados en este programa del día de hoy, el Mirador Universitario, que ha sido, a mi juicio, espléndido, y le recomendamos seguir esta serie de Mirador Universitario. Nuestro próximo programa estará dedicado a la interculturalidad y las lenguas en nuestro país y en el mundo. Les agradecemos, su amigo Adalberto Santana los espera en la próxima emisión de Mirador Universitario, y hasta nuestros invitados, muchas gracias por su presencia en este programa. Gracias a usted.